Estás en la sinagoga, tenés tu siddur abierto, escuchás páginas que pasan. Una mujer se para, otra responde amén, y otra ya va varias páginas más adelante. Vos tratás de entender dónde entrar. No viniste porque sí, no viniste solamente por la costumbre. Algo en vos sabe que esto es importante y que a vos te importa, pero mientras otras parecen moverse con naturalidad, vos sentís que llegaste a una conversación que ya está empezada. Y después aparece como una frase silenciosa. Capaz, el problema soy yo. Porque cuando uno no logra orientarse en la tefilá, a veces empieza a pensar que tal vez lo que me falta es fe, pero tal vez no. Quizás te falta otra cosa. Quizás nunca recibiste un mapa. Hay personas que dejaron de esperar de sentirse cómodas dentro de la tefilá. No dejaron de ir a la sinagoga eventualmente, no dejaron de abrir su sidur. Sin embargo, aprendieron a las malas a sobrevivir en la tefilá. Miran alrededor, copian movimientos, hacen lo que se espera que haya que hacer, esperan señales específicas, siguen el ritmo. Sin embargo, lo hacen desde afuera. No están involucradas, no participan activamente. Y esto genera como una forma particular de cansancio, porque no tiene que ver con la rebeldía, tampoco es apatía, es de alguna manera una costumbre de estar siempre desorientadas en la tefilá. A veces una persona no se aleja porque simplemente no quiera estar, se aleja porque nunca aprendió cómo estar y cómo entrar correctamente. Te cuento que la Mishnah de Brajot nos dice así: Ein omdim leitpalele ela mitoch koved rosh. No se entra a la tefilá sino desde una predisposición interior seria. Después agrega algo todavía más fuerte y dice: los hasidim arishonim, los primeros hasídicos, esperaban una hora antes de rezar. ¿Para qué? Que de itkavenu et libam lamakom, para orientar su corazón a Dios. La tradición nunca imaginó la tefila como un salto brusco. Sabía que la neyamá necesita una transición. Salir de la lógica de todo lo que existe, una reacción inmediata, y entrar en un espacio donde la persona vuelve a notar delante de quién está. Da lifnei mi ata omed. Tenés que saber delante de quién estás parado o parada cuando rezás. De esa manera, dejás de reaccionar y empezás a presentarte. Y esto es ajaná, es estar preparada para ese momento de la tefilá y del encuentro. Cuando una persona nunca aprendió que la tefilá tiene esta preparación previa, cree que el problema es que simplemente no se conectó, no logra sentir. Pero tal vez ni siquiera tuvo tiempo de llegar. El Rambam explica algo impresionante y dice que después del exilio babilónico, la lengua del pueblo se mezcló, es decir, que se perdió el hebreo como la Shona Kodesh, como lengua sagrada. De alguna manera la gente empezó a hablar en la calle la lengua del lugar en el que vivía. Y dice, Nitbalbel Sefataim, ya no podían expresar con claridad lo que había adentro. Como Nitbalbel, como la torre de Babel, usa el mismo shoresh, la misma raíz. Y dice, entonces Ezra y su Beidín y su tribunal organizaron la tefilá al-Aseder. Dice que organizaron la tefilá en orden. Antes se la sabían más o menos de memoria y toda la gente seguía exactamente lo que decía el Sheliach Tzibur y estaban claros cómo era la cosa, pero en cierto momento vino una confusión en el lenguaje y se perdió el norte. Entonces fue necesario volver a ordenarla y estructurarla para que todos a nivel comunitario puedan seguir ese rezo.
Eso cambia completamente la mirada, porque el ceder de la tefilá, el orden de la tefilá, no aparece cuando el pueblo está espiritualmente ordenado. Aparece cuando el pueblo está confundido y se asume que eso es parte de lo que nos pasó en la historia. El Sidur no nace para almas perfectas, nace para personas que ya perdieron la dirección y no saben de alguna manera cómo ordenar su voz, cómo conectarse de manera individual, de manera espontánea necesariamente, delante de Hashem. Y la estructura de la tefilá no aparece cuando todo está ordenado, aparece justamente para sostener a la persona cuando todavía no logra ordenarse sola. Hay una diferencia entre presencia física y presencia interior. Puedo estar sentada en la sinagoga, seguir todas las páginas, responder en los momentos correctos y aún así sentir que nada de eso tiene que ver conmigo, que todo está pasando muy lejos. Y ahí aparecen todos los debería. Debería entonces saber más, debería sentir más, ubicarme más rápido, debería, después de tantos años, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa es que como siempre repito esto mismo y me canto a mí misma esta cancioncita, empiezo a esperar menos incluso de mí, a bajar mis expectativas. Entonces digo, simplemente voy y acompaño lo que está pasando, hago lo que puedo. Yo no soy de las que se conectan con el rezo, pero quizás el problema no tiene que ver con una incapacidad espiritual tuya. Quizás nunca te enseñaron cómo hacer ese recorrido, porque nadie nace sabiendo cómo presentarse delante del Rey de Reyes. Eso también se aprende. Y recibir un mapa no significa dominarlo del todo, no significa ni tener un hebreo perfecto, no significa que nunca te vas a distraer, no significa que vas a entender necesariamente palabra por palabra. Significa empezar a reconocer ciertos movimientos que pasan en la tefilá. Ahora estamos preparándonos para entrar a la tefilá, ahora estamos alabando a Hashem, ahora es momento de hacer pedidos, ahora es momento de hacer agradecimientos. Y cuando empiezo a reconocer esos ciclos o esos momentos dentro de la tefilá, ya deja de sentirse como una masa, un conjunto de páginas, y empieza a sentirse como un ceder, como un orden, como un recorrido, como una estructura que te sostiene. Incluso en los días donde que todavía sentís la necesidad de que el tzibur, que la comunidad sea la que marque el paso. Quiero que te lleves esta idea de este video, y es que tu confusión no necesariamente tiene que ver con falta de fe. A veces la falta de fe realmente es falta de orientación. Y la orientación no tiene que ver con una falta de talento espiritual, sino que es algo que perfectamente podés aprender. Porque quizás nunca estuviste afuera, quizás solamente nadie te mostró todavía cómo entrar. Te invito a que escribas la palabra rezo y te mando la guía gratuita para empezar a orientarte en las tefilot de Shabbat. Nos vemos.